Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. Bueno, buenas noches. Creo que acá todos hemos vivido una campaña política desde afuera, como quien a persuadirnos a votar por alguien, pero pocos sabemos cómo funciona una campaña desde adentro. Y hoy día tenemos a 3 especialistas para saber más acerca de este mundo. Así que nos presentamos de derecha a izquierda, empezando con la derecha. Empezamos por la derecha. El más derechista también. Sí, ya está haciendo guiño. El dominio. Comenzamos siempre por la derecha. Alexander Casas, soy fundador y actual CEO del Instituto Belaunde, que es un centro de investigación y análisis político. Realmente también el nombre lo menciona y es cercano al Partido de Acción Popular, y becario del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos del año 2009. Se nota la derecha ahí. Aunque el Partido Demócrata es de izquierda. También un poco derecha-centro. Sí, derecha-centro. Está de moda el centro. ¿Qué tal? Héctor Venegas Díaz, soy director de la consultora Politólogos Digitales, especialista en marketing político digital, politólogo de carrera y amigo aquí de los organizadores. ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy León Lizárraga, yo sociólogo, consultor, asesor político, estratega en campañas electorales también, fundador del Congreso Académico Político, que ya tiene 2 años en funcionamiento. Y bueno, gracias por la invitación, Omar. Bueno, muchachos, yo soy Omar Chávez. Yo estoy acá presentando el programa, ¿no? El primer capítulo del programa, un podcast que se transmite a través de Facebook, YouTube. Y he visto que ya con su presentación ya tienen experiencia en política. ¿Cuál fue antes de comenzar con las preguntas, cuál fue su primera experiencia como asesor en una campaña trabajando? Alex, ¿cuál fue la primera? Bueno, cuando fuimos con Valentín Paniagua en Juventudes hace muchos años. Con Valentín Paniagua. Valentín Paniagua, efectivamente. Hemos estado en la campaña de Valentín. Y además también, bueno, en varios procesos locales también hemos acompañado en campañas tanto en Lima como en provincias. Yo creo que bueno, la pregunta la circunscribiste a asesor, entonces ahí sí ya desde... Bueno, tu primera porque no, aparición... ya no, la primera aparición en campaña yo he colgado volantes, he hecho firma para movimientos regionales, que eso ya por el 2010, 11 por ahí. Y después campañas propiamente en el 2014, ya como parte del equipo en ese entonces, los pininos de lo digital, y 2018 ya hacía a lo serio. Entonces, pero desde 2011 has estado en una campaña desde adentro. Desde adentro. Ahí he participado de grupos académicos, de juventudes, pero siempre desde el lado técnico. ¿Y tú, Freddy? Bueno, casi como lo que menciona igual Héctor, ¿no? Yo como inicios en la política de 2012 en adelante, casi cuando ingresé a la universidad, y formalmente ya en campañas políticas de manera más estratégica, profesional, del 2017 en adelante. Pero obviamente uno hace sus pininos y conoce, como dice Héctor, he hecho pintas, he volanteado, he sacado pues firmas, y a veces hay una queja con los consultores, ¿no? Creen que hemos estudiado y solamente hemos ido de frente a aplicar. No, también hemos pagado el derecho de piso. Entonces los pininos sí, pues los hice a partir del 2017 en adelante, con campañas que incluso algunas hemos coincidido en trabajar. Sí, bueno. No, y yo diría que no solo pininos, ¿no? O sea, digo, el derecho a piso está bien, está dado. La verdad que sí, cuando uno entra a un movimiento, un partido, toca. Pero, o sea, digo, desde mi lado, con el activismo desde organizaciones sociales también es parte de la política. De hecho, si tienes una buena organización, tienes un grupo de personas al menos relativamente organizadas, y las lideras terminan siendo convocados por alguno de los partidos. Yo siempre hago esas invitaciones a las organizaciones sociales, a los grupos académicos, universitarios. Si realmente están bien estructurados, tienen una capacidad de convocatoria, seguramente van a ser llamados por alguno de los partidos. Desde Valentín Paniagua, 2011, 2017, ¿cómo han visto que ha cambiado la política en campañas hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo del COVID se dijo que
las redes sociales iban a tener un gran impacto en las campañas, en las elecciones. Pero el presidente Pedro Castillo ganó sin redes sociales, ganó a pura tierra, como se dice, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde esa época de hacer campañas desde, bueno, Valentín Paniagua, que tú tienes la experiencia más lejana, ¿no? Pero las redes sociales empiezan desde el 2009, 2008, ojo, o sea, las campañas en redes sociales son ya más de 20 años, podríamos decirlo, ¿no? Y la apuesta del trabajo que se hace en provincias con la gente, con los votos del sur, por ejemplo, con los que ganó Pedro Castillo, son más de tierra. Entonces, las campañas que se hacen en algunos pueblos, en algunos departamentos, tiene que hacerse de todas maneras. Eso no se puede perder, es la campaña de tierra, ¿no? O sea, donde tú tienes que acercarte, como dicen por ahí, como dijeron por ahí, repartir tus volantes, pegar tus afiches, ¿no? Pagar derecho de piso. Que efectivamente, pero el derecho de piso mayormente se establece, en algunos casos, siempre se ha establecido a las juventudes, ¿no? Cuando uno dice juventudes en un partido político, cuando uno inicia su vivencia en el partido político, siempre empieza desde juventudes, ¿no? Entonces, ¿qué te hacen juventudes? Repartir volantes, acompañar al candidato, hacer las pintas, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen más tiempo, tienen la fortaleza para cargar cosas, etcétera, ¿no? Pero también entra el proceso de juventudes más analítica, que es muy pocos, y puedo decirlo así, muy pocos, contados con los dedos, podríamos encontrar jóvenes representantes de partidos políticos que son analistas, ¿no? Que puedan ser, como acá mis amigos, asesores de campañas. Muy pocos forman parte del plan de gobierno, inclusive de una campaña de un candidato presidencial, ¿no? Siempre llaman a los técnicos, a los profesionales, pero a las juventudes, en términos de tiempo, de espacio para estos espacios, son muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que sí ha cambiado porque ahora sí hay una mirada más hacia los jóvenes. Obviamente es el público objetivo más interesante, más importante, porque es la mayor cantidad de votos, pero no se puede con eso dar la espalda a lo que es el trabajo en tierra, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, eso no puede haber cambiado, no debería de cambiar, porque además te da la relación ser humano como candidato, ¿no? Ahora, hablando de estos términos de tierra, mar y aire, que se utilizan mucho en las campañas, ¿alguien quisiera explicarlos? Como para todos, ¿no? Como para tener el mismo significado para todos. Tiene un costo ahí, le tiene un costo. Y cuarto de guerra también se utiliza mucho el término. Cuarto de guerra, mapa de poder. Hay bastantes términos, de hecho, en la consultoría. Creo que se han ido especializando mucho más, ¿no? Profesionalizando las campañas. Y claro, eso, como bien lo menciona mi compañero, ¿cómo le dicen? ¿Supuesta? No, en APS, Correligionario. Correligionario. Claro, mira, por lo mismo de lo que mencionabas con el uso del internet y luego las redes sociales, porque claro, no es que el uso de plataformas digitales como tal haya iniciado completamente con las redes sociales, sino que han ido escalando desde el uso de páginas web hasta blogs, foros, otras herramientas digitales para envíos masivos, mailing, cosas que quizás en Perú no se aplicaban. Digo, yo recuerdo en el 2010 hacía una tesina de la importancia que tenían las redes sociales en las campañas. Estoy de 2010, y en el 2010 tú comparabas, pues tranquilamente podías ver un país con un rango alto de cobertura, internet, de banda ancha, que tenía, no sé, por ahí, por ejemplo, citar Estados Unidos, ¿no? El que tenía el 99.9% del territorio, a Perú, que en ese entonces tenía una conectividad del 30%. Claro, hay una clara diferencia de cuánta importancia va a tener las redes sociales, por ejemplo, a nivel nacional. Pero si comparabas, yo sé que no es tal cual, ¿no? Un país con tanta conexión, o si quieres una ciudad importante, una capital como lo era Lima, entonces
aún en el 2010 Lima no llegaba al 90%, tenía una cobertura del 88%, 87%. Entonces, claro, si bien en Perú a nivel nacional todavía no se sentía el impacto que podían tener herramientas digitales, en Lima sí. Claro, reitero nuevamente, es una zona urbana con mucha conexión, y alguno de los candidatos comenzó a apostar desde antes por usar internet y usar redes sociales, páginas web seguramente desde 2000 tanto. Sin embargo, yo creo que por ejemplo en el 2012, 14 ya se veían el uso de perfiles, todavía no había pauta publicitaria, segmentación. Es que ha cambiado, como regresando a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado desde el 2000? ¿Quién hablaba en el 2000? En Perú me refiero, de segmentación, microsegmentación, pauta publicitaria. No había TikTok, no había Instagram, teníamos Facebook. Muchos candidatos manejaban su campaña por perfiles, ni siquiera una fanpage, una página profesional. Muchas de las agencias que manejaban las campañas eran agencias publicitarias o de marketing de productos y servicios, y no eran consultoras especializadas. Claro, creo que podríamos contar con los dedos cuántas consultoras especializadas existen en Perú que se dediquen completamente a campañas políticas. No que ahorita se dedican a la campaña, y que luego que acaba la campaña se dedican a cualquier otra cosa, y luego que viene nuevamente el año electoral y se vuelven a meter en campañas. Yo desde que recuerdo, desde el 2000, y con eso voy cediendo el micrófono, pero desde que recuerdo, desde el 2018, nosotros como consultora no hemos dejado de estar de campaña. Vino 2018 las municipales, 2019 las extraordinarias, me parece, o 2020, luego 2019, 2020 vinieron las congresales, luego 2021 vino la pandemia, estuvimos en la campaña en Uruguay, y creo que 2022 Ecuador, por ahí. O sea, hemos estado en constante, y eso, y se va, y a lo que voy con esa experiencia es que esa práctica misma, ese ejercicio, porque mucho tiene que ver el conocimiento, la investigación, ¿no? la formación académica, pero la praxis también te hace, porque una cosa es lo que te arroja el libro, y a ver, mira cómo se comportan los partidos o los candidatos internamente, toda esa casuística. Claro, que esa es otra de las cosas también que iba a mencionar, ¿no? O sea, también hay que pensar en cómo han cambiado los candidatos, ¿no? Porque antes tenías candidatos que sí podían generar un buen debate. Definitivamente. ¿No? Tenían discurso, buen ideología. Diálogo, hacer ideología, como dices tú. Partidos políticos de tradición que se mantenían en una línea. Ahora pues tienes, ¿cuántos? ¿60 partidos políticos? 35 formalmente inscritos, en proceso de inscripción 25. O sea, casi 60 podríamos llegar 50, a ser, ¿no? Casi pero 50, ¿no? Y que la mayoría ni siquiera sabe cuál es su ideología, ¿no? Simplemente han tenido la plata para hacer sus bases y listo, se acabó. Muchos todavía no saben ni quién va a ser su candidato presidencial. Pero obviamente también, como lo mencioné en un partido. momento, venden que son de centro, ¿no? Centro progresista, pero nadie se quiere nominar de derecha o nadie se quiere mencionar de izquierda. Y ese es uno de los grandes dilemas que tenemos ahora. O, como decía por ahí, los que tienen plata, empresas de gaseosa, no sé, pueden ser buenos candidatos. Un profesor de una universidad se puede lanzar como candidato presidencial, pero ¿dónde está el contenido, no? ¿Dónde está la creación de la propuesta, el análisis y del debate, del diálogo? Terminas en un debate presidencial donde más se acusan de sus cosas que hicieron, ¿no? Lanzado a la piscina, que salió borracho en un tal lugar y todo lo demás, pero la propuesta política de progreso no sale, ¿no? Y es lo que la gente también ahora vota. La gente vota más por la cara que por la propuesta política, ¿no? Claro, es una sociedad del show ahora. Sí. Nuestro partido, nuestros candidatos somos más showman que políticos. Entonces, eso cambió desde el 2000 hasta la actualidad. ¿Cuántos has asesorado que son showman por ahí? Coincidente. Bueno, gracias. Una pregunta bien puntual, importante. De hecho, estoy un poquito más lejos de lo que ha asesorado Héctor en comparación. Humildemente, tal vez habré tocado directamente unas 20 campañas
en general, y a veces las campañas no necesariamente es con el candidato, ¿no? Porque entiendes que es candidato y la campaña ya es un tema más general. Pero 20 campañas directamente, de manera profesional, con equipo, en mi expertise, pero un poco también a colación lo que mencionaba acá Héctor. De hecho, hay un dato importantísimo, ¿no? Del año 2015 en adelante hay un consumo más grande de datos masivos y una penetración del Internet en el Perú. Estos datos están por la empresa investigadora Comscore, que es una empresa de Estados Unidos que creció paralelamente con el inicio del Internet. Y algo interesante es que en un momento llegó Perú a consumir más datos que incluso poblaciones como Brasil y México. Y esto va a ser bastante determinante para entender lo que pasó el año 2016 con la campaña de Guzmán, que ya muchos sabemos que fue el primer candidato 2.0 para entrar en una política de redes digitales. Y volviendo un poco hablando el tema de cómo han cambiado tanto las campañas, pues han cambiado bastante abismal, ¿no? De hecho, si uno ve en esta última campaña presidencial, ya ganó un Castillo, pero a ver, hay un manual bien básico que los consultores sabemos, ¿no? Que es del campo a la ciudad. Es que hicieron una campaña muy buena terrestre. Caminaron y dejaron la ciudad para el último. Y de hecho muchos se podían recordar que hubo la famosa frase, la gran toma de Lima. Dejaron trabajar Lima para el último porque sabían que no era su principal colchón electoral. Y de hecho obviamente se vio que en la primera vuelta Castillo pasó con una diferencia de 7 millones frente a Keiko, que no llega ni a los 4 millones. Eso te dice mucho. Ahora, las encuestadoras tienen un límite en la investigación o ocultan los datos. Eso ya es una interpretación más subjetiva que lo dejo para todos. Y volviendo al tema de la formación, como dice mi estimado, pues es cierto, ¿no? La calidad de políticos que existe hoy en día, lo que tenemos es esta atomización de partidos políticos. Son 35 formalmente inscritos, posiblemente antes del 12 de abril, antes de abril del año que viene, 2025, se cierra el padrón electoral. Va a haber 27 millones de electores y posiblemente más de 40 y tantos partidos políticos inscritos. Esa es la métrica que se maneja. Va a haber una pulverización total de partidos, va a haber alianzas. Pero volviendo a la calidad de partidos políticos y sobre todo de políticos, pues hace un bien al menos volver partidos que son históricos, que no deberían perder su inscripción. Ya depende mucho de sus bases, de su renovación, como el partido del APRA, el PPC, Acción Popular, que le hacen un bien al país, porque mantener esa salud democrática también implica tener una tradición y una forma de hacer partido. Pero también vemos que la regla ha cambiado bastante. ¿Y a quiénes beneficia? Bueno, pues tenemos ahí partidos para escoger, tenemos, por no mencionar algunos, ya tenemos partidos que tienen, no sé, 3 años de inscripción, 1 año de inscripción y ya obtuvieron la inscripción partidaria. La pregunta del millón es, ¿cuál es su ideología? ¿Cuál es su orientación política? ¿Cuáles son su visión país? En esos términos, no nos garantiza tener más partidos políticos una mejor salud o un mejor ejercicio democrático. Eso quería aclarar por ese punto. Creo que la calidad de los candidatos que tenemos tiene que ver, bueno, muy aparte de la sociedad en conjunto, con la propia estructura que tienen los partidos. Claro, ¿qué cuadros podría formar un partido que apenas se presenta para una elección y va a desaparecer en eso? Y eso independiente de si pasa la valla o no. O sea, porque hay algunos que en alianza con la justa han podido sobrevivir, pero que sin embargo todavía se preocuparon por entrenar a lo poco que le quedaba de bases, y que gracias a eso se han mantenido en el tiempo, ¿no? Hay estos partidos que podemos llamar tradicionales en el Perú, que si uno quiere pensar son los institucionalizados, son los que realmente tienen estructura, que todavía conservan un poco de la ideología. Ya podríamos también mencionar partidos que han ido cambiando el matiz, que no está mal, no está mal que hayan cambiado ciertos matices, porque definitivamente el Perú no es el de ahora, el que era en los 80, ¿no? En los 60. Así que estoy de acuerdo con que haya esa innovación, si se quiere, o retoque, inclinación en cuanto a la propia ideología. Pero ¿cuántos de esos partidos realmente van a sobrevivir a esta elección? Creo que está la gran pregunta. De esos partidos tradicionales y de los nuevos que vayan a estar, ¿cuántos igual que vayan a cruzar o no van a seguir participando en el siguiente proceso electoral? Hemos tenido presidentes hasta sin bancada.
por mencionarlo. Eso en algunos otros países sería completamente irracional y lógico que un presidente no tenga bancada. Por el cuadro que haya podido entrar, de la manera en la que haya podido entrar, si estás en el ejecutivo, debiera haber una estructura que te respalde. Como lo fue PPK, como lo fue Vizcarra, Sagasti, no tuvo tampoco mayoría. Pero analizando un poco, PPK tampoco no tuvo partido político. O sea, no viene de una cantera de un partido político, pues, ¿no? Entonces, Sagasti tampoco. O sea, el Partido Morado terminó del candidato 2.0 de redes sociales a 2.0 de votación. Entonces, ¿qué tanto vuelta te da, ¿no? ¿Qué tanto análisis podríamos sacar de ahí, no? Y además, la gente está acostumbrada ahora a hacer voto cruzado, porque la gente no le quiere dar todo el poder al candidato. Y eso es importante porque la gente también tiene mucho miedo, en América Latina hay mucho miedo de dar cierto, tener a un presidente con mucho poder. Lo hemos tenido con Fujimori en los 2000, cuando salíamos en las marchas. Que sepa, yo salía también en esos tiempos, y los tenemos con unos candidatos como Bolivia, ya Venezuela. O sea, ya la gente no le va a dar un respaldo político total a un candidato presidencial, ¿no? Salvo ahorita en México, ¿no? Salvo ahorita en México. Pero en Con México es excepciones. gracias a que ha habido ahí un trabajo del presidente porque apuesta a su candidato. O sea, Claro, tienen el poder por la ahora. y de hecho presidenta, van a claro. ser- Y los partidos políticos como el la PRI o el PAN han sufrido también su quiebre, ¿no? Entonces, Un dato que yo quisiera arrojar es, aprovechando que se menciona el tema del voto cruzado, es más que se está aprendiendo a votar, se está entendiendo por quién votar. La gente no es la de antes. De hecho, si no se da cuenta, ya la información llega, la gente tiene más un celular que a veces una computadora, un buen televisor, pero indispensablemente debe tener un buen celular y con datos. Entonces ahí ya se informa, conoce un poco. Un dato que quería lanzar es que la región que mejor sabe votar en el país es Arequipa. Tiene un voto del 35% cruzado, más que el de Lima, que no llega ni al 20%. Un saludo de paso para mis amigos de Arequipa, que hoy es su aniversario. Y uno se da cuenta porque el que gana la provincial lo gana la regional. Y acá el voto de arrastre ha metido en su momento con Castañeda más de 22 alcaldías, y en el caso con Muñoz 13 alcaldías 14 que le tocaron a un candidato de Breña, creo que es. Renovación también, ¿no? Ha logrado meter. Y nuevamente también de Renovación por el tema de arrastre, que no pasa en Arequipa. Repito, quien de Arequipa sí sabe votar. Votan y le tocaron al candidato disculpa que te corte, pero Arequipa votó por la mochasueldos que ha salido el fin de semana. No, obviamente, ahí también tienes a la Keiko Eterno, que es Claro. ¿cómo se llama este señor? Me fue su nombre. Que tuvo 3 veces en la segunda vuelta para la Tiene sus regional. nichos esos partidos. Claro, tiene sus ¿no? nichos, ¿no? Tiene sus nichos. Pero obviamente, digamos que la gente, ahí no hay un efecto de arrastre, como lo hay en Lima, ¿no? Porque la forma de votar es diferente, ¿no? Hay candidatos que le han tocado alcaldes, oye, te toca ser alcalde porque has ganado. Y él ni campaña hizo, O ¿no? San Juan de Urigancho, que no ha sido de Renovación Popular, ha sido Somos Perú, ¿no? San Juan es un distrito que no ha tenido arrastre tampoco. Y que de hecho en las elecciones del 2018 municipales, quien ganó ahí fue un candidato de la AMPA, pero como no tenían candidato, no ganó. Ganó Sí, el que estaba segundo, exacto. Ganó el que tienes estaba razón. segundo, efectivamente. Exacto. O sea, Sí, nunca cierto. ha habido arrastre en San Juan de Urigancho, ¿no? Sí, exacto. Comas también, creo, ¿no? En Comas, Tú que tienes más experiencia, a ver, cuéntame. acá en Comas, cuando hubo el boom de Claro, Muñoz, exacto. no ganó alguien de Acción Popular, ganó Raúl Díaz. Que Ya. fue el único que ganó de ese partido de Y Unión por el ahora, Perú. ¿y ahora qué partido está Y ahora está Somos Perú con el alcalde. Entonces tampoco es de arrastre de Comas. Tampoco fue arrastre. Pero es que también el alcalde de Comas ha hecho. Ulises Villegas hizo una campaña hasta por las puras. Demoledoramente. Sí, no, Y eso es algo también justo que iba a mencionar, económica. porque por ahí mencionaron el tema del TikTok, ¿no? Que es obviamente va a ser una herramienta en esta campaña. Pero vemos también a los candidatos, futuros candidatos como
Ulises creo que es el que tiene su TikTok. Ulises es el que tiene su TikTok. Se para peleando. Se para peleando. Como el alcalde de Lima. El maestre de choque, ¿no? Como el de Trujillo, ¿no? Muy idéntico, ¿no? Que La ya misma lo línea, sacaron, ¿no? claro, sí. Muy idéntico, ¿no? Con Hay varios alcaldes que están usando TikTok. Entonces, están usando TikTok, pero más de choque, ¿no? Entonces, eso, Fernán ¿qué imagen Espinosa, te genera, no? ¿Qué imagen te genera? Tiene una señal ahí que van a repartir el trago. Entonces, mira, justo hablando de ya han hablado de candidatos, quisiera saber si va a haber alguna, ya opinándonos un poco al futuro, si va a haber alguna sorpresa con todos los candidatos, posibles candidatos que tengamos, o un partido que dé la sorpresa en estas elecciones presidenciales. Como a mí todavía no me contratan, no puedo poner. Yo igual, pero igual me atrevo a dar unos datos y precisos, ¿no? Si Porque ¿qué crees que puede ser como que el más interesante de los que aún no tienen partido, los que ya tienen partido? Te hago el previo ya. Bueno, ahora sí, te hago el previo. lanza un poquito la cabecita. Yo creo que hay que diferenciar entre claros candidatos que ya están posicionados, ¿sí? O sea, vamos a tener candidatos que han sido presidentes, que han participado en un comicio electoral para la presidencia, y hay otros candidatos que apenas si los conocen en su universidad. ¿Ya está? Entonces, claro, definitivamente hay una gran diferencia entre y mira, otro dato más, entre algunos que ya tienen estructura, ¿sí? Como tal, que puede que no sean tan reconocidos, pero tienen un partido con una estructura, Acción Popular, por ejemplo, y otros que apenas y ahorita están organizando a sus coordinadores, secretarios o el nombre que le vayan a dar del distrital, y que están buscando cuadros, que se están peleando todos los partidos, que claro, si hay 30 partidos que ya están, ¿no? Que se sienten, que bueno, muchos ya inscritos, pero que saben que tienen que buscar nuevos cuadros, se los están peleando. Otra cosa era cuando había una menor oferta, comillas, de partidos, comillas digo porque era como que la mitad se sabía que no iban a pasar la valla, o casi nadie apostaba por ellos, y la otra mitad sí, y partidos que vendían ese espacio. Era porque, oye, mira, conmigo al menos ya tienes asegurado que ya pasamos la valla, tienes asegurado que vas a poder ocupar algún espacio, tienes de tal número, no sé, por pensar en las congresales, ¿no? Ahora doble cámara, pero tienes tengo de aquí del 1 al 10, cuestan tantos, ¿no? Tal, y a ver cómo aportas. Voy a poner mis 3 primeros números que sí son del partido propiamente, y los otros vamos ahora con lo de la inscripción, con las reglas cambiadas, y con las pasos eliminadas, ¿no? Con las primarias eliminadas también. No, y mira que eso como para otro podcast, ¿no? La elección pasada, que hubo las elecciones internas, porque en algunos casos había prácticamente solo una lista, donde algunos partidos todavía podían mandar a sus bases, pero habían otros que las bases mismas se les voltearon. No me importa quién te compró el espacio. Tú pon a tu, ¿no?, presidenta del partido, pon tu lista, yo como base voy a presentar la mía. Y de repente esta le ganaba las internas, pero allá afuera, porque una cosa es ganar una elección interna entre militantes, y que claro, que si tú has trabajado todo el tiempo en el partido, seguramente te lo vas a llevar de encuentro, porque el otro es invitado y todo el mundo sabe que compró el espacio, te lo vas a llevar de encuentro. Pero luego se vieron enfrentados ante otros candidatos que, por ejemplo, sí fueron con lista única, que tenían el recurso necesario, y allá afuera una campaña no es barata, hay que ser sinceros. O sea, por más creativo y que sea, en definitiva hay un costo, y los que creen que no, pues seguramente no han ganado. Sí, no es lo que no quieren contratar consultores, pues, no quieren contratar consultores. Contratan como multimanager nada más y se acabó, ¿no? Es la clásica, ¿no? O ponen a sus familiares. El sobrinity manager. El sobrinity manager. El amiguity manager. Sí, el amiguity. Es ahí, mira, para salvarte. O sea, siempre está la de. Siempre, claro, no hay que cometer el error de muchas instituciones, ¿no? Oye, te necesito con 3 años de experiencia, 10 años de experiencia, pero que tengas, no sé, 20 y tantos años. Claro, y comencé a trabajar que desde los 15. O sea, sí hay campañas donde entran
cuadros nuevos, en nuevas experiencias. Pero ese candidato debe ser consciente de las debilidades que tiene. Ok, mira, yo soy un candidato de bases, tengo gente, seguramente yo tendría que destinar los pocos recursos que tengo, porque ya te van a decir la campaña austera, los pocos recursos que tengo voy a dedicarlos a refortalecer. Voy a meterme mucho en tierra. Para los oyentes, la campaña tradicional, el puerta a puerta, el toque, el de tierra, los volantes. Y ahora los volanteos, todo lo, si se quiere, el tú a tú. Y luego está el de medios, que dice, bueno, ok, vamos, medios, que es aire, vamos a involucrarnos un poquito, vamos a salir en algunos medios tradicionales para generar una mejor percepción, ¿no? Estoy saliendo en tal noticiero, tal persona me entrevistó, salí en el podcast, entonces vas levantando un poco, y luego está lo de agua o lo de mar, que dicen digital, y yo coincido en eso, en que antes solo se hablaba de tierra y aire, y en aire incluían a lo digital, pero lo digital ha crecido un montón. O sea, vengo de campañas en México, y, o sea, si te digo el nivel de especialización que tienen en lo digital, pero que ya es tan difícil y es que no debiera ser así, ¿no? O sea, no, mira, sí, no solo eso, o sea, mira, los operadores políticos, para que veas cómo es que, y eso es lo que se le debiera recomendar a todos los partidos y candidatos. Estas cosas no son tres que van por cada uno por su camino, sino que muchas cosas convergen. Es difícil diferenciar una actividad propiamente de tierra de algo digital. Me explico. Estás en un meeting, pero el meeting está transmitido, y mucha gente está pensando en cuántas personas están conectadas, pero también cuánta gente está asistiendo. Voy a una entrevista en un medio tradicional me refiero, pero también ese medio tradicional está transmitiendo en lo digital, o a raíz de una entrevista en vivo a nivel nacional, yo estoy moviendo un hashtag. Hoy día yo como candidato convoco a que hagan hashtag vota por mí o voto consciente. Entonces se dan cuenta que es muy difícil pensar en una cosa propiamente como tierra, propiamente de medios y digital. Regresando al ejemplo de México, y cierro con eso. Los operadores políticos, para monitorear a su personería, para inscribir a más personas, para saber a cuánto estás llegando en lo digital, para ver qué repercusión tuvieron en medios, tienen software corriendo. Monitoreo en listening para ver en cuántas páginas te mencionaron. Tienen monitoreo en listening para saber en qué web, blog, redes sociales se te citó. Tienen un software para monitorear si hoy día yo que te estoy pagando a ti porque me convoques a 10, 15 personas, realmente tú estás mandando este link se inscribió, cuántas personas a raíz de tu nudo, a cuántas personas llegaste, y estas 10 personas a cuántas personas más llegaron. Entonces yo puedo ver el alcance que tienes tú como operador político. De otro lado tengo una persona que le estoy pagando lo mismo, pero él me inscribe solo a 100 personas, pero esas 100 personas ahí muere. Significa que ese es solo su círculo, su máximo como tope, y aquí por lo tanto llegué a, no sé, a 10 y 10, 100, y estos a unos más, llegué 1000, 2000 personas. Ok, todo ese monitoreo no se puede ya no es la persona que está con su hojita inscribiendo, ¿no? Sino que estás hablando ni que la persona ya no va y se acerca, sino que ya se vuelve como una ala de la campaña, ¿no? Pero lo que se denomina ahora la métrica, etcétera, ¿no? Pero hay algo que también no hay que olvidar, y de repente esto sí va para los candidatos, ¿no? Y hablábamos del tipo de candidatos que teníamos, era el tipo de formación que tiene. Y el tipo de formación que tiene también tiene que ir de la mano con el equipo, lo decías hace un momento, el cuarto de guerra, ¿no? El equipo de análisis político, el que te conoce cómo está el distrito, quiénes son los actores políticos del distrito, quién es la presidenta del comité de vaso de leche que te puede jalar votos, ¿no? Quién es el presidente de tal mercado que te puede servir de aliado, quién es el candidato anterior que quiere volver a postular y quién es su entorno. Entonces, ese análisis también no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque tienes candidatos muy buenos, y lo mencionaban hace un momento ustedes también, ¿no? Tienes candidatos muy buenos que quieren salir a la palestra. Hago mi campaña, hago mi trabajo en redes, hago mi trabajo de base, todo lo demás, camino, toco puertas. Pero cuando me meto en la elección interna del partido político, ya nadie me quiere.
porque el partido político ya tiene su propio candidato, el que ha hecho construcción de base, y creo que pasó con un candidato acá también, Comas, me acuerdo, que él era favorito, porque tenía relación con el presidente del partido. Él hizo su campaña, financiaba sus posts y todo lo demás, tenía trabajo en redes interesante, pero cuando se le vinieron las elecciones internas, el partido decidió votar por otra persona. ¿Le pasó a tu amigo? Sí, nos pasó. Y en Breña también. ¿Por qué? Porque no había hecho construcción de base y porque este personaje o este candidato nunca quiso mirar el lado político. ¿Cuál era la relación del presidente con los demás candidatos? ¿Qué bases tenían? Si tenía relación con comedores, con bases de leche. O sea, ese análisis no lo quiso tener. El tener claro a quién le estás hablando en cada proceso electoral. En una elección interna tienes que hablarle a los militantes. Hay muchos candidatos en las elecciones internas, ya no va a haber en Perú, ¿no? Por ahí suerte de delegados. Pero parece que va a volver, hay un debate todavía en el Congreso sobre eso. Y en todo caso, saber a quién le estás hablando. Porque yo creo que, por ejemplo, y seguramente Freddy nos da mayores aportes, ya me convertí en tutor. Freddy seguramente nos da más aportes en cuanto a todos los estudios que se hacen previamente antes de participar en una campaña, ¿no? En la ejecución, si que se quiere, en la fase de ejecución. Todo en la fase de planificación hay un montón de investigación. Focus group, ¿vale? De hecho, sí, o sea, con lo que dices es bastante cierto, pero un poco también a colación lo que menciona el compañero, cómo distinguir al candidato que cuando entra en un ruedo político ya debe tener una formación previa, o sea, la convicción política, y a veces que también nos dificulta mucho nuestro trabajo. Encontramos muy buenos candidatos que no se las creen, y hay candidatos que no tienen pues una base sólida por donde empezar, y hay que trabajar con ellos. Entonces, eso dificulta nuestro trabajo porque no podemos hacer todo, lamentablemente, en el sentido pues de ponerle el ABC o qué decir, porque nos contratan para trabajar la campaña del candidato, pero tampoco es que también le pongamos las palabras en la boca. No sería el candidato en sí, y de hecho en lo digital es el trabajo mayor, y tiene que coincidir con el tema territorial, porque en una entrevista que hacen al candidato se desenvuelve, y un medio digital también tiene que ser igual. Ahí está el desafío, en la coherencia que tienen que trabajar los especialistas. Y con base al inicio de una campaña, pues de hecho es elemental. Ya yo sé que existen métodos, muchos consultores, pero es inaudito, impensable comenzar una campaña sin investigación. De hecho, tanto en lo digital hay una propia investigación que se hace previamente, también en los demás segmentos, en los demás espacios, pero si no investigas con quiénes vas a competir, no estás haciendo una campaña de verdad. Claro, incluso lo que mencionabas, los aliados estratégicos, el mapeo de actores, o sea, los dirigentes, los operadores, los colectivos, la misma militancia, o sea, realmente con quién vas a... Porque algunos tienen su primer espacio de investigación al entorno que le aplaude, ¿no? Cuando se siente, cuando te paras. Sí. De hecho, un ejercicio... Focus group son con sus amigos. Exacto, es eso. Focus group es, a ver, bueno, ya seamos más abiertos, ¿no? ¿Quiénes votarían por ti? ¿Tu familia, tus amigos? Ok, tu FODA, el más básico. Si hay un poco más de tiempo e inversión, un grupo de discusión, un lab para un poco hablar cuáles son las propuestas, sus fortalezas. Pero algo que muchos candidatos olvidan, y lo reitero nuevamente, es evaluar el escenario político, cuál es su viabilidad electoral y a quiénes se enfrentan. Y vamos a dar un dato nuevamente para que a ver si se ponen más las pilas, ¿no? Y por ahí los contratan a Héctor o a mí. Son 35 partidos políticos. Lima tiene 34 plazas. Si en ese momento multiplicamos 35 partidos por 34 plazas, dan bastante, pero ahí te lo doy un número más grande. Se va a incrementar la cifra de 130 representantes en el escaño a 90 más. Eso quiere decir que son 220. Y se habla que podrían ser hasta 250 representantes en el Congreso. Si tenemos esa cantidad de representantes, sumémosle que por el tema de representación nacional y local, a Lima le corresponderían 2 escaños más, serían ya 48. 48 por 35 en este momento serían 1.620 y tantos candidatos que se presentan solamente para 48 curules. Eso es una muestra más o menos de lo que se enfrentan los candidatos solamente en Lima. Sí, pero ¿ustedes creen que vayan a ir 34 partidos
realmente la verdad? 35 en este momento ¿Qué y van con a la... postular 35 candidatos? A ver, porque la mayoría no tiene candidato a la presidencial. Eso es cierto, pero recordemos Entonces, que ya hubo antes una cantidad regular de 28 representantes el año 2011, cuando estaba postulando, por ejemplo, un tal Hilario, ¿se acuerdan? Un Hilario Supa, de que que era un integrante de la comunidad Wajún, si no me equivoco, fue becado en una universidad extranjera, que era muy buen candidato, pero obviamente el partido que él mismo fundó pasó desapercibido, porque los medios también de comunicación en ese momento, y no había un tema digital, no había cómo llegar a esa gente que debía conocerlo. Las encuestas que salen, y han salido ya algunas encuestas, dicho sea de paso, siempre te presentan 10 candidatos. Claro. 10 candidatos y al resto lo ponen en otros, pues, ¿no? Entonces, siempre te van a poner 10. Y el debate va a ser en 10. Yo creo que se refiere porque eso no distingue, ¿no? O sea, digo, la publicidad, el spam político, lo vas a recibir desde el que tiene los mayores recursos, que seguramente recibirás mucha publicidad de él, pero hasta el de que no lo tiene. O sea, digo, al menos algo de esfuerzo hará, así escriba a mano su volante, algo hará por tratar de captar cierta atención de los votantes. Digo, si es que realmente tiene intenciones de ocupar el cargo. Esperar, por ejemplo, consejo para todos los candidatos, ¿no? O sea, esperar el tiempo propiamente electoral para apostar por un posicionamiento político es meterse un balazo. Sí. O sea, ahorita mismo ya debieran estar trabajando completamente en tener estructura. Más aún si tú eres conocido. Eso, justo, y cerraba con eso. Si tú no tienes... Si no tienes el presupuesto que van a tener los que realmente ya participaron, o el posicionamiento político de los que ya tienen, además porque el posicionamiento político incurre en que va a haber alguien de sponsor. Claro, yo veo en que este tiene posibilidades, yo empresario me subo al barco, toma tanto y por lo tanto va a tener mayor posibilidad de publicidad. Tú no tienes eso, no tienes posicionamiento político, además no tienes recursos y quieres comenzar la misma carrera al mismo tiempo. Está jodido. Y sin haberle sumado que hay algunos partidos que ya están en el Congreso que tienen financiamiento de los propios congresistas, pero también financiamiento de la OMPE para procesos de difusión del partido como ideología, ¿no? O sea, que está incluido. La famosa pero yo iba más al tema de que dudo mucho de que lleguemos a tener 30 candidatos. Yo creo que vamos a llegar a 20. Me apuesto, lo digo así, ¿no? Está grabado, ¿eh? Sí, está grabado, 20 candidatos, porque la mayoría va a ir en alianza. O sea, yo he escuchado a varios candidatos presidenciales, entre comillas, por decirlo así, que sabemos que están buscando ser alianza. O sea, han hecho su partido, han nacido su partido, pero están buscando ir en alianza. Mira, ahí salió el partido de Molinelli, que ha sido representante de salud, pero ella no va a ser candidata presidencial. Claro. O sea, ella va a ir en alianza, o sea, está buscando ir en alianza, ¿no? Por ejemplo, también aún está en debate si es que un candidato que es profesor universitario va a ir como candidato presidencial, porque también se sabe que él también está buscando ir en alianza ¿no? Entonces hay varios de estas personalidades que tenemos ahora que están buscando ir en alianza, y es porque las elecciones presidenciales se han adelantado un año más. Y se han adelantado por la necesidad de crear e inscribir a los militantes o de repente personas que vayan a ir a diputados. Sí, y ya se siente, ¿no? Entonces, esto es... La verdad es que estamos súper adelantados. De repente también la inestabilidad del gobierno de Dina también genera eso, ¿no? Que mañana pueden sacarla y todo lo demás, pero ya hay un adelanto un año antes y estamos debatiendo esto, cuando esto recién deberíamos debatirlo en abril de 2025 cuando convoque, ¿no? Y eso, ¿no? Incluso conversábamos con Freddy, o sea, ya se siente hasta los candidatos municipales. Sí, y de eso es después todavía. Pero es que, claro, se ven forzados a apostarle desde ya a un partido. Yo creo que el Perú siempre tiene sus peculiaridades. Las oportunidades que has tenido de estar afuera, siempre hay la burla esta, ¿no? Que ustedes cambian de presidente cada año. Lo que pasa es que así somos muy democráticos, ¿sí? Somos muy democráticos. Pero nos gusta la democracia. A todos. Perú, oportunidad para todos. Sí, demuestra claramente que
la verdad, en Perú nada está dicho, porque el que, tú lo dices, el que no solo acabe su gobierno, Dina, la inestabilidad que pueda generar hace que todos los actores estén completamente inciertos. Digo, yo no me atrevería a apostar ni siquiera 1,000 soles a decirte este candidato va a ganar la presidencial. Sí. Porque, digo, retrocede nada más las presidenciales pasadas. Nadie pensaba en Pedro. ¿Cuánta gente hubiera ganado realmente esa? Y tengo una salvedad con eso. No creo que solo que no haya tenido digital. Creo que hubo poco. Sí, ok, fue alguna vez tuve la oportunidad de dialogar con un amigo, le decía que fue una campaña digital artesanal. Y artesanal no necesariamente quiere decir mala. Tú te compras una gorra de paja para hacer el guiño, pero esta gorra de paja te resulta más duradera que algo industrial hecho al millar. Entonces muchos estuvieron en esta competencia de entrarle a las agencias publicitarias, poner los paneles, poner publicidad de un montón, pero entraron a competir con agencias, con consultoras, y del otro lado, por mencionar a Castillo, ellos comenzaron a aprovechar lo que tenían, las bases. Exacto. O sea, pensemos en esto, ¿no? El candidato de bases, el candidato de fama, esto los que tú mencionabas hace un ratito que les gusta mucho el show, y el tercero, que es el empresario, por ponértelo en sencillo nada más. O sea, 3 tipos de candidato. El de bases debiera haber aprovechado de las bases, y eso fue lo que hizo Castillo. Aprovechó mucho la estructura para... Digo, cuando nosotros hicimos listening en esas presidenciales, tú te dabas cuenta que ya había menciones de él. O sea, pero a nivel nacional ya había un montón de menciones, solo que no estaban en el ojo público. Claro, y todos pautados, y no escapaba todavía medio tradicional, pero sí había movimiento. Pero un punto también que favoreció a Castillo fue competir contra Keiko, ¿no? Claro. Aunque no lo crean, competir contra Keiko es un beneficio. No, es candidata con el antivoto más grande de Latinoamérica, 55%. Es el antivoto, Sí. entonces si yo me voy en segunda vuelta con Keiko, ya me siento un poco más seguro. ¿Quién no le gana a Keiko? ¿Quién no le gana a Keiko? La banda, Sí. Claro. La Porque piedra es el o Keiko, antivoto, la pues. piedra, el gato o Keiko, el Ya gato. sabemos quiénes nos van a Es el contratar, antivoto. ¿eh? Entonces eso también aprovechó Castillo. Obviamente tuvo atrás a Verónica Mendoza, que la apoyó, toda la gente de izquierda. Antauro ahora era el antivoto contra Keiko también, pero ahora desapareció del mapa. Entonces, se da Parece, cuenta, ¿no? las encuestas aún lo están nominando entre los favoritos, pero entendiendo un poco, y de hecho recogiendo lo que se dice de Castillo, como dije, Castillo hizo un manual de campaña tradicional del campo de la ciudad. Hubo hasta 4 o 5 páginas oficiales Pedro Castillo en fanpage que no trabajaban coordinadamente, trabajaban por desigual, descoordinado, y aún así hicieron algo de trabajo y no era su fortaleza el tema digital. Nuevamente, como dice bien Héctor, en el listening, en las escuchas sociales se podía detectar que se comentaba, pero los favoritos ¿qué? O sea, la gente que apostaba por tal cual decían, y las encuestas decían hoy sí, claro. exacto, y ahora nuevamente se habla de Antauro, ¿no? Hay un miedo quienes lo manejan, quienes los ocultan las encuestas. Hemos visto encuestas de hace 2 días que publicó el IEP, donde lo colocan como 8º, 7º, según su target, según su muestreo, pues está en ese punto. Tú ves la encuesta de Ipsos, está Antauro 2º, 3º. Siempre hay una intención con las encuestas de manipular la opinión. Eso es muy entendible. Se volvieron una herramienta para... Y una herramienta también, pues, para tomar en cuenta, pero tampoco muy en serio a la hora de decidir un voto o a la hora de trabajar o hacer una investigación de trabajo de campo o mandarse a un tema electoral. De hecho, un poco la historia, saben quiénes son Ipsos y Datum, pues tienen una historia de los 90, ¿no? Ya saben con qué presidente, con qué asesor, que te podía mover la cifra. Ahora, la diferencia es que estas encuestadoras tienen total independencia de trabajar con quienes ellos se plazca y mostrar lo que ellos quieren. Eso hay un monopolio netamente con las encuestas. Hay que entender también, digo, indiferente de que son muy válidos los puntos, ¿eh? O sea, para ponerlo en sencillo para los oyentes, o sea, hay encuestadoras que se venden y que venden espacios y te ponen, no, ni siquiera te ponen primero para que no te den con palo a ti, te ponen tercero. ¿Sabes qué? Estratégicamente te recomiendo que te pongas tercero, cuarto. Voy a agregar 2 candidatos más en la encuesta de la izquierda para disgregar el voto. Agréguese 5 puntos a que dijo. Hay encuestadoras, hay canales de televisión, hay programas de radio, hay podcasts también. Pero es que todo ahora, es que justamente en campaña política todo vende. Y tú tienes como estratega político buscar que ellos sean tus aliados. Acá tengo una duda. O sea, antes, por ejemplo, Luis Fabre dijo que leía el Trome porque es lo que más leía el peruano.
Pero ahora en el 2024 y para las siguientes elecciones, ¿qué tenemos que escuchar los asesores políticos para saber qué ven los peruanos? ¿Qué TikTok? ¿Qué Facebook? Yo diría que antes del diario es saber quién es el dueño del diario y cuál es la tendencia política del diario. Porque nuevamente han aparecido estos diarios manejados, Chicha, ¿no? El periódico Diario Chicha, que cuando uno analiza y preguntas, oye, ¿qué va? Correo, por ejemplo, El Sombrero, ya sabemos a dónde va, ¿no? Entonces comienzas a darte cuenta de que ha habido ahorita hay una gran cantidad de diarios de izquierda, gran cantidad, y me lo decía un amigo que maneja también un periódico, que es lo que le está dando plata para poder financiar candidatos, ¿no? Entonces habría que analizar, ¿no? Habría que analizar ahí quiénes son los dueños, quiénes son los que manejan atrás de las cuentas, por ejemplo, también, y lo que decían ustedes también, ¿no? Estas empresas de publicidad que ya sabemos también hacia dónde van. Hubo escándalos en las presidenciales anteriores, que ¿no? Muchos no estaba ni siquiera, no figuraba dentro de los gastos de la campaña, pero muchas agencias, no sé, por recordar algún anuncio, Perú se va a convertir en Venezuela, y eso no figuraba dentro de una campaña, pero claramente estaba respaldando una postura, que era no votar por Castillo. ¿Qué medio chequear ahora? Digo, hay en muchos casos regiones que tienen canales digitales, que tienen un medio tradicional de la región, provincial, local, que es más potente, tiene mayor capacidad de influencia en ese nicho, en esa circunscripción, que uno a nivel nacional. Entonces, claro, poner una regla de, ¿sabes qué? Digo, seguramente se hablaba del Tromen por el tiraje nacional y la influencia, y definitivamente había mucho consumo, pero eso te habla de un tipo de público, no del todo, porque no es el mismo el que te habla, el que te lee el Tromen, que te lee el comercio. Y si yo quisiera hacer o es más, mi propuesta, mi discurso, el partido, el perfil, el arquetipo de candidato, el perfil del candidato apoyan a que mi nicho sean quizás ni siquiera los emprendedores, sino los empresarios, porque hasta dentro de los emprendedores hay diferencia de emprendedores, pero ponte los empresarios. Entonces quizás el Tromen no sería lo mejor para yo entender a mi target. Quizás podría, no sé, pensar hasta en la revista de la Cámara de Comercio, que me pareciera un espacio publicitario mejor para que para, no sé, poner una... Todo depende del nicho, ¿no? Pero en caso presidencial, ¿cuál sería el termómetro de las cosas? O en específico, por ejemplo, en el sur nos vamos con ciertos canales digitales, tal. En la selva, pero el sur es de izquierda, pues. El sur sabemos que es de izquierda, ¿no? O sea, primordialmente, claro, tiene votos de izquierda, excepto Arequipa. Arequipa no recoge tantos votos de izquierda como Puno, Moquegua, Hilo, ¿no? Si se hablara como epicentros, tal vez, de hecho, Arequipa junto con Ayacucho, Cusco son epicentros de izquierda, pero creo que a lo que va mencionando Héctor es que siempre está enraizado estos medios de comunicación, que hay una preferencia por los candidatos que simpatizan más con una orientación política, y eso aprovecharlo en campaña política es más elemental que aprovechar un medio de alcance nacional. Pero claro, si vamos a tecnificar de que todo el sur es de izquierda, el norte es de derecha, el centro o el oriente es también de derecha, o sea, sí hay si queremos decir que el lugar más radicalmente de izquierda hablando es Puno. Arequipa todavía es de izquierda, más moderado, pero pues entre Arequipa y Puno hay una gran diferencia de años luz. O sea, Arequipa en Puno sí o sí, si no coincides mucho con las tendencias del promedio votante puneño, pues, y que son de izquierda, o sea, radicales y además también se da por el tema de la relación de bases que se ha tenido, ¿no? O sea, justo haciendo un análisis con un amigo del partido de Antauro, él me decía cuáles eran sus nichos, ¿no? Entonces, tiene Puno, tiene Tumbes, porque hay bastante ahí de militares que lo acompañan a Antauro. Entonces él me decía, mira, tenemos estos lugares ya organizados y mapeados, que fue lo más rápido que tuvo, ¿no? Yo voy a hablar casi sesgado, la verdad. Lo que pasa es que yo confío mucho más en herramientas digitales o la presencia digital que la de medios tradicionales. Entonces, esa hegemonía que tenían, por ejemplo, los diarios en los 90 es
claramente diferente con estos nuevos espacios, ¿no? Inclusive en lo digital ya hay canales específicos. Sí, ¿Cuáles serían los más influyentes? Mira, lo hay, pero claramente cada uno, el que es medio digital, por eso no se le podría juzgar a un medio digital al igual que juzgas a un medio tradicional. Te explico por qué. Porque un medio tradicional buscaba impactar al mayor grueso de personas, porque digo, un diario, con el titular necesitaba captar la atención de un grueso de personas porque el tiraje era nacional. Un medio digital, sin embargo, yo te puedo pautar este programa solo para Lima, o puedo pautar este programa solo para Ayacucho, o podría pautar este programa solo para Tumbes. Y por lo tanto, la influencia que yo tengo en ese espacio sí es distinta y mayor. Digo, en Lima nadie conoce el canal, el medio, el programa, pero allá yo tengo repercusión. Allá me puedo tumbar hasta un gobierno. Un medio digital, a diferencia del medio tradicional, no está pensando en impactar a un grueso, sino mirar cuál es su segmento, su nicho, y a ese nicho influenciar. Los grandes influencers, los más exitosos, los medios digitales, que ahora tienen un nicho comprado, captado, ¿sí? Que es una mejor palabra, captado, saben a quién le hablan. Yo soy por no ser cherries comerciales, pues, pero soy un periodista que vive en Europa y se me ocurre atacar al gobierno constantemente. Yo tengo claramente un nicho y sé a quiénes no puedo cambiar mi discurso, al menos no radicalmente, no de un lado a otro, pero sí saber a quiénes no voy a apoyar. Pero lo que también tendrías que pensar es qué plataforma vas a usar, ¿no? O sea, yo te voy a decir, con lo que era Twitter antes, no vas a usarlo en Huancayo, por ejemplo, en algunas provincias de Huancayo, ¿no? Algunos distritos de Huancayo, o en Madre de Dios, donde el internet es un poco más y entender, ¿no?, que cada red social se opera distinto. Por ejemplo, claro, es lo que tienen que entender, ¿no? Twitter, el ex, está para afectar al círculo rojo, la academia, los periodistas, los políticos. Ahí no están los que votan, los que ven hablan huevadas. Sí. Claro, hay diferentes espacios. Siempre. Puede ser YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que empezar a analizar qué herramienta vas a usar, ¿no? Hay canales sólidos, pero para darle esperanza, si hay medios digitales que ahorita están facturando mucho más que un medio tradicional. Definitivamente. Eso sí, más que un radio, más que un diario. O sea, simplemente la notita en su programa de 20 minutos, por 5 minutos atacando a una persona, o por 5 minutos ensalzando a alguien, eso ya facturaron duro. Sí, efectivamente. No está mal, pero tienes que establecer tu nicho, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita este espacio podría llegar a Lima Metropolitana, ¿no? Y ser como lo conversamos hace un momento, ¿no? O sea, cómo empezar a trabajar Lima Metropolitana en este espacio, ¿no? Y otro es el tema del actor. Yo creo que es importante que la persona que haga el diálogo con las personas, en este caso el interlocutor, sea de la misma zona. Yo me acuerdo que incluso consumía, por ejemplo, Willax, por mencionarte. Yo consumía Willax por medio digital y no por medio tradicional. Mucho más. Sus cortos, sus entrevistas, por cómo le habían cambiado el formato a, por ejemplo, estas cápsulas de entrevistas, estos vibes, estos reels, historias. Yo lo consumía mucho, o sea, ahora no tanto, y eso también tarea para la casa, ¿no? Pero entender cómo es que trabajan las redes sociales, porque si tú no entiendes que eso funciona a raíz del algoritmo, a raíz de cada clic que haces, un cherry para Netflix, ¿no? Pero el dilema de las redes sociales te habla mucho de eso. Nada es privado, que también es un documental en Netflix. Les pueden ampliar muy bien sobre cuánta información nosotros damos y cuando un estratega digital, cuando un estratega general de campaña ya entendió cómo funciona eso, te dice, mira, ¿sabes qué? Lo que necesitamos esta es la base de datos, con ellos vamos a hacer remarketing, vamos a apostar por un nuevo público, con ellos vamos a hacer otra estrategia de contenidos, vamos a quizás comenzar con unos memes, con algunos videitos mucho más sencillos para captarlos, generar una suerte de clips, de lips, para luego destinarlos hasta los contenidos más duros, que son los de la propuesta, que son las entrevistas y otras cosas más. A ver, para ir finalizando ya, vamos a hacer unas 2 últimas preguntas. La primera es
Empezando con Freddy. Dale. ¿Qué consejos ahí a su público objetivo de ustedes como asesores? ¿Qué consejo le darían a 2 consejos rápidos para los futuros candidatos? Básico. Ya tienes la convicción política, ya tienes el partido, ya tienes la preparación. Contrata a una persona especialista. Ese es uno. Otra. Y el otro es que no hay que ser muy ingenuo o subestimar mucho al rival. De hecho, es lo que más hemos aprendido los consultores, ¿no? Que cuando la gente que ya está en política tiene cierta experiencia, creen conocerlo todo. Incluso nosotros mismos como especialistas sabemos que nos falta bastante porque el día a día aprendemos en campañas políticas, que vemos muchas campañas, pero justo venía de una entrevista con un candidato que formó su partido político y dijo, mira, yo hice mi momento independiente y sí es un logro, hacer un partido no es poca cosa, pero oye, es lo único porque de ahí falta el posicionamiento, el trabajo y ojo, jamás olviden que la marca personal parte por un análisis muy profundo de la persona, de lo que se propone. Si estás seguro de estar en política, has investigado mínimamente a qué te enfrentas. Sabes lo que vas a perder, sabes lo que vas a ganar, sabes lo que puedes obtener. Sincerar tus réditos y no solamente hacerte las expectativas porque vas a querer salvar el mundo, porque muchos políticos que hablan así ya está bien para el público electoral, pero unos mismos se creen ese argumento de que son los iluminados y no es así. Para no repetir, digo, claro, ya sabemos que en definitiva el equipo profesional es vital. Creo que el candidato que se quiera ahorrar no está en pérdida. Eso ya es completamente un costo. Eso, tirar el dinero. Si tú quieres trabajar en tu campaña, definitivamente ten buenos al lado. Reitero, y para cerrar esa idea, se me había quedado. Hay gente que no tiene experiencia, va a participar en esta campaña y sabe el candidato cuáles son sus recursos. Hay especialistas para buscar financiamiento para las campañas, por ejemplo. Eso en Perú, yo no conozco, al menos de los buenos, no conozco uno que se dedica al fundraising, o sea, al financiamiento de la campaña política, porque el candidato que comienza a sacar de su bolsillo, no le va a alcanzar, es la verdad. Bueno, salvo que tenga pues una transnacional, ahí sí seguramente sí le alcance los números. Lo que decía, hay que ser realistas, o sea, realmente ver de dónde partimos, que tiene que ver con eso, con tomar conciencia de si tengo equipo o no tengo equipo profesional y a dónde voy a destinar los recursos. Yo diría como agregado, es que si realmente quieres hablarles a todo, no le hablas a nadie. Eso va de base y funciona para el discurso, para la propuesta, para lo de tierra, para tu discurso en televisión, para tus contenidos en redes sociales. ¿Quieres hablarles a todos? Recuerda que no vas a ganar con el 80% de los votos. Tú necesitas saber cuáles son tus números, cuántos votos necesitas y estudiar claramente si es que con los grupos a los que tú vas a abordar llegas a ese número y lo pasas. Ok, porque con eso me voy y ya está. Y creo que en cuanto por irme a lo digital, entender que no es una cuestión de la noche para la mañana. Eso no es, eso tal cual como lo mencionaba Freddy, tiene que ver mucho con una marca política, una marca como persona, con un posicionamiento, con un branding. Reitero nuevamente, los candidatos que tienen pocos recursos, pues todo el mundo dice que tienen pocos recursos. Sí. Todos los candidatos que tienen pocos recursos, pero están en política. No comiencen a competir con los que tienen muchos recursos al mismo tiempo. Hagan su trabajo desde ya. Bueno, si no tienes muchos recursos, no le metas tanto a la tierra, ¿no? O sea, no compites con las pintas, por ejemplo. Claro. Hay manera de optimizar los recursos. Hay estrategias. El marketing de guerrillas. Sí, hay estrategias. Yo creo que, bueno, para no repetir, vamos a tratar de no repetir. Que es muy difícil porque me ponen al final y ya la mayoría ha dicho todo. Pero yo creo que si realmente quieres ser candidato, tienes que saber un poco de historia política, de análisis político. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo fue? ¿Cómo le fue al candidato anterior? ¿Cómo te fue a tu partido anteriormente también? Y todos los partidos, ningún partido político en la actualidad o ningún candidato se va a salvar de ser atacado por temas personales o por temas de su propio partido. O sea, ¿cómo vas a responder a eso? Y el cuarto de guerra es clarísimo, una herramienta importante en ello, ¿no? El Estado Mayor. Efectivamente, ¿no? No estoy hablando, con esto no quiero desprestigiar
al tema de las campañas en redes, ¿no? Que lo ha mencionado hace un momento, pero yo sí creo que nos olvidamos mucho a veces de eso, ¿no? Del análisis de qué pasó, cómo voy a responder, qué es lo que va a pasar en estos momentos, por qué mi partido político cometió tal error o un miembro de mi partido político cometió tal error. ¿Cuál va a ser mi estrategia y cómo gano a partir de ahí? Y segundo, yo creo que la mejor campaña que se hace es no tirando piedras al otro candidato, porque lo pones en víctima. Y es lo que ha pasado muchas veces en varias campañas, ¿no? En los debates, sobre todo. Se victimiza, efectivamente, ¿no? Entonces, El papel de victimización. Lo peor es que, mira, tienen tan pocos recursos y esos pocos recursos lo destinan a hacer contracampañas, a producir fake news, a pagarle al medio digital. Digo, sí deben pagarles, pero para sacar para poner tu nombre, no el nombre de otro. Antes cuando los medios tradicionales eran hegemónicos, se decía de que si te daban 5 minutos en televisión, lo peor que podías hacer era utilizar esos 5 minutos para hablar mal de otra persona. Te tocaba hablar esos 5 minutos de ti. Efectivamente. Y lo mismo para con medios digitales. Si tú tienes pocos recursos, nosotros en Politólogos Digitales lo dividimos en 4, ¿no? Oficial, soporte, contención, contra campaña. Oficial y soporte, que soporte es el activismo digital y el oficial es toda la propuesta, todas las plataformas oficiales del candidato. Debieras destinar tus recursos aquí. Muchas veces a nosotros nos han dicho, oye, ¿cuánto por la contra? Y claro, te lo tumbas. Digo, al final están pagando. No, sin llegar a la fake news y la desinformación. Hay muchas maneras de simplemente hacerle un refresh, recordarle a la gente que ese otro candidato no es o su partido no es buen candidato, no es buen partido. Pero luego tú les das con palos. Digo, ahora en México nosotros, la verdad, mucho hubo de eso. Y resultó que el candidato no ganó. Yo no estaba en la oficial. Él dice, bueno, de mi trabajo, de que el otro no ganó. Pero luego sale un tercero, un cuarto que está ocupando su tiempo de presupuesto. Se mete por los palos. Y es lo que iba a pasar con la segunda vuelta también. Ojo, ¿no? O sea, Castillo no iba a salir. ¿Quién era el tercer candidato? López Aliaga, ¿no? Que entró por los palos también, comenzó a entrar por los palos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso lo recomendable es no atacar directamente o no generar esta anticampaña, ¿no? Eso la gente lo va a hacer, aunque no lo crea. O sea, yo no financiaría una campaña contra Keiko, porque yo sé que ya hay páginas de redes y todo lo demás, campañas contra Keiko, o sea, no me preocuparía por eso. Lo hacen gratis, ¿no? Todavía. Y te lo van a hacer gratis, ¿no? Y se van a sumar a tu campaña todavía, ¿no? O de repente, si va a salir de repente Vladimir Cerrón como candidato presidencial por Perú Libre, o sea, lo van a atacar igualito, o sea, no me preocuparía por eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es importante, y nuevamente es pensar de que si tú vas a ser candidato, tampoco no te generes que tu entorno no sea tu familia y tus amigos, que el entorno sea un entorno más no tan entusiasta, ¿no? Yo soy muy, en ese sentido sí, yo soy muy me gusta mucho pisar la tierra. La objetividad, ¿no? No, ser objetivo, saber lo que realmente tienes, realmente cuánto tienes, realmente qué quieres hacer, realmente cuánto quieres lograr, y realmente como político, como decíamos hace un momento, qué tanto discurso puedes construir, ¿no? Y sobre todo, como factor elemental, para que no se olvide, es que construir la estrategia general de una campaña toma tiempo. No es que, oye, dame el manual, acá siéntate, en 2 horas me lo haces, no. Porque ¿qué es la estrategia? Es el contraste, lo diferente que vas a hacer de los contrincantes. Y esto se resume de que todas las campañas siempre son diferentes. No es que digas, oye, tengo acá este discurso que lo están haciendo acá y lo voy a aplicar acá. Porque algo, y con esto sí cierro de mi parte, es que ahora todos son el Bukele peruano, ahora todos son el Milei peruano, y de repente dicen, sí, pues porque yo soy iluminado, y tú ves que hay 5 Bukeles, pero repiten la palabra Bukele, pero alguien más o menos entiende qué es lo que está haciendo Bukele en su país o cómo lo van a aplicar en la realidad peruana. Eso como es criticado sobre derechos humanos en su país, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo también, para retirarme ya con esto, yo creo que hay que ser pragmático en política. Sí, definitivamente. Para mí, con eso logra bastante.
Mierda. Bueno, ya, la última pregunta ya. Porque Ahí. eran dos, ¿no? Ah, ¿qué es La última ya, la más. última. La última. La última de la última. Algo curioso que le haya pasado en campañas políticas. Uf. Por ejemplo, en una de las que estabas trabajando pusieron una bomba a un candidato. Ah, de hecho sí, Sí, estuvimos con o una sea, campaña a ver, ¿cómo decirlo rápido? Nos contrataron a última hora. Sí, fue boom la contratación y boom la amenaza de alerta de una bomba. Ya. Y ya, Ya. lo que dije. Me da miedito. Dio miedito. Ya. Héctor. No sé. No estamos siniestros, ¿no? No, tan Tal vez- drama. José Vicente, no, por lo drama. Mira, Y me arrancó esa anécdota. ganamos. Perdón, no tan siniestro. Ganamos una campaña usando Tinder, Facebook Parejas, Qué Bumble. buena Yo sí quiero saber, campaña. ¿cómo ganas una Eso campaña es la usando Tinder máxima pareja? innovación en la comunicación política digital. Sí. Politólogos digitales lo hizo, de Perú. Por favor. Sí, sacó 1 millón de votos. Fue presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es como un cuarto poder en Ecuador. Hay las y los candidatos estaban por regla restringidos de pagar pauta publicitaria en redes sociales. ¿Sí? Igual eso tiene un vacío legal porque es a sus redes sociales personales, no con influencers. Porque eso puede venir de financiamiento de otro lado. El mismo influencer puede invertir en un contenido que salió con el candidato o candidata. No voy a decir que lo hice, pero guiño, guiño. Se hizo un mapeo de influencers, se vio algunos contenidos y ellos tal cual tienen su propia comunidad. Cumplía con el perfil la candidata. Además, y claro, eso en cuanto al uso de influencers. Y luego lo que utilizamos fue todos estos, igual para quien tenga Tinder, ¿no? Ahí dejamos las redes sociales abajo para que la sigan a la candidata todavía. Puedes pagar para que salga como primer plano. Y era entender cómo funcionaban esa, comillas, red social, ¿sí? Porque no es que fuimos a poner nuestro banner de publicidad política, porque yo lo había visto en México, no inventé la dinamita. Ya había una candidata que lo intentó en México, no le fue bien, porque ella entró a hacer propaganda política a una red social donde las personas entran a buscar parejas, o amigos o amigas. Entonces a eso fue a lo que comillas entramos. Mira, ¿sabes qué? No, este es mi Instagram, no entro mucho por aquí, sígueme acá, te lo dejo, tal. Y luego ya el usuario iba a sus plataformas, Instagram, y luego se da cuenta, ¿qué vas a hacer, candidata? Sí, mira, qué chévere, qué bueno. Oye, pero ¿y entonces cuándo salimos? Lo que pasa es que ahorita estoy en campaña, más bien si me apoya, genial, súmate al equipo que está en WhatsApp y ya le estamos conversando. ¿Quieres salir? Justo tengo un meeting. Y a raíz de eso y de todos los sacamos, también hubo actividades en tierra, pero en realidad fueron 5 actividades en tierra, nada más. 5 actividades en tierra, pero que si tú lo miras en digital parecieran como si hubiesen sido 30. ¿Por qué? Porque el día de recorrido, no, y eso también es otro error de los candidatos, que quieren publicar todo el mismo día. Claro, tienes material para tenerlo toda la semana. Por favor, cumplícame 3 horas de evento. Como ni el candidato lo vuelve a ver. O sea, él no quiere verse, pero quiere que otros lo vean. Ni la mamá del candidato termina de verse una entrevista, ni la mamá del candidato mira amigos, todas las fotos pareja. o likea o las comenta. Entonces menos Por lo va a favor, no utilizar. publiquen las 200 fotos. O sea, no es necesario. Como si fueran Hay que Sí, su con álbum. 3 es suficiente. Tienes mira, un montón de material. yo esa campaña, cuando llegué, publicaban 5 veces al día. A mí me parecía que tenía una comunidad activa porque a pesar de publicar 5 veces al día tenía 100, 200 interacciones en sus mejores contenidos. Pero lo primero que le dije fue, vamos a reducir el número de contenidos. Según veo las métricas en las redes sociales, lo que están haciendo es bajar en engagement, o sea, en interacción. Van de picada. Si siguen a este paso, van a llegar al día de la elección solo con las 3 personas dándole like. Lo mejor que pueden hacer es reducir contenidos. Vamos a pautar uno que otro. Fue cuando me dijeron que no se podía hacer en sus plataformas, dije vamos a usar otros canales más para redirigir tráfico a sus propias redes sociales, y cuando tengamos actividades propias en tierra vamos a hacer distintos formatos. Miremos algunos contenidos que se pueden sacar en historias, saquemos algunos lives y ya los diferenciamos, los distintos formatos que existen. Y claro, la estratega general tenía clara la línea de discurso, clara las propuestas, que eso repotencia un montón, porque una de las cosas más difíciles de hacer no es dominar el formato, que ya es difícil, sino entender en el fondo que tiene cada formato, el fondo de la campaña, y aplicarlo en cada formato. Eso es distinto. Yo puedo tener solo una propuesta, y lo he visto con candidatos
candidatos que han ganado elección. Nosotros ganamos una reelección también en Ecuador y fue con 3 propuestas nada más. Y eso fue en los últimos 20 días. El trabajo del mes y medio anterior fue full remarketing y reactivar la comunidad. Pero hay gente que cree que es entrar a redes sociales y ok, plásame tu propuesta, tú tienes 10 propuestas, hoy día sacamos esta, mañana la otra, mañana la otra, mañana la otra, y a todos les pauto el mismo público, como si a mí, estudiante, me fuera a interesar la propuesta que tienes para el adulto mayor, como si y a mí que soy feminista me iba a interesar la propuesta animalista. Eso no es así. O sea, cuando uno tiene claras las propuestas y con 2, 3 propuestas, candidatos han ganado porque la tienen clara y solo esa propuesta la disgregan, la hablan de distinta forma, con distinto lenguaje para distinto público, sin ser incoherentes, solo que dinamizan un poquito más la forma en que lo presentan. Yo creo que también es importante hacer que otros hablen. A mí me tocó una campaña donde hicimos que otras personas hablen por el candidato, y el candidato prácticamente de la campaña habrá estado el 30%. Y eso fue algo que jaló bastante, ¿no? Porque me tocó inclusive ser parte de la campaña, ser parte de la estrategia. Yo salí a varios eventos hablando del tema específico que teníamos como parte de la campaña, y siempre la gente al final pensaba que yo era el candidato, ¿no? Porque yo era el que hablaba. Sí. Pero una persona se me acercó y me dijo, es mejor, qué bueno que te den el espacio para que hables. Bueno, en ese tiempo era más joven, dicho sea de paso. Estábamos en las campañas por correo. Había el Yahoo Groups y el que ustedes no han tenido. O sea, está hablando de verdad. Y recién salía el Twitter. Hicimos un cruce de Twitter con YouTube y Facebook. O sea, estamos hablando del 2009 o algo así. Hicimos esa estrategia, ¿no? De que como los jóvenes éramos los que manejábamos las redes o teníamos más acceso al Facebook y todo lo demás, éramos nosotros los que hacíamos el discurso. Y eso fue lo que jaló bastante, ¿no? Por lo menos eso fue lo que jaló bastante, ¿no? Que seamos otros los que hablemos. Me gustó mucho esa campaña. Ahora ya no se da porque ahora es el candidato que tiene que salir, el que tiene que dar la cara, pero me gustó mucho, ¿no? Es una experiencia que inclusive ahora a veces nos reunimos grupo pequeño que teníamos de campaña, ¿no? Por eso estoy hablando de 2009, por si acaso. O sea, sí, no, pero igual todavía sigue funcionando el de que terceros hablen por ti, ¿eh? O sea, ahora que estuve en la cumbre mundial, justo abordé eso, de cómo es que puedes usar distinto, no necesariamente tiene que ser ni siquiera, no solo el candidato, mira, puede hablar el regidor o el del algún video testimonio de algún vecino, o qué sea, un influencer. Puede, o sea, y con eso, mira, con el influencer, utilizar la plataforma del influencer, utilizar la plataforma de un colectivo, utilizar la plataforma de juventudes, o sea, hay distintos medios digitales, o sea, hay un montón, pero por eso uno tiene que hacer el mapeo, ¿no? Pero además también, ojo, y también como lo que mencionaba hace un momento, ¿no? No todas las campañas son iguales. Sí, claro. No todas las estrategias son iguales. Todos los campos son diferentes. Claro. Hay diferentes estrategias y eso pasa primero por el análisis de dónde te vas a parar. Siempre eso. Si vas a entrar a una fiesta y vas a abordar un espacio, un local, tienes que saber cómo. Claro, va a depender mucho del partido en el que estás, la región donde estás, los recursos que vas a tener. Claro. Bueno, creo que los candidatos ya tienen más. Están más informados, ¿no? Ya para que no hay. Sobre todo los nuevos que se acercan con esos nuevos partidos, ya saben más o menos cómo afrontar con los nuevos candidatos que ya tienen experiencia. Bueno, muchas gracias, muchachos. Creo que antes que sea después de las 12. Claro, antes que sea después de las 12. Gracias. Del podcast, después de las 12.